Hola otra vez, Mari, Angie, hola. Hola otra vez. Listo, listo, listo. Listo, estamos listas. Solo esperemos un ratito más. Gaby, hola, buenas noches. Betty, hola, buenas noches. Hola otra vez. Hola. Le voy a volver a bajar a esto. Así que estamos ya un poquito más y arrancamos. Qué bueno que están volviendo a conectar. Espero que se hayan ido por su lápiz y su pluma, porque pues por lo menos para que anoten citas, para que anoten las ideas importantes, para que lo busquen, para que no solo me crean a mí, para que no me crean a mí, es más, para que vayan a la palabra y lo busquen y se den cuenta de la verdad que está en la palabra, ¿no? De la verdad que está contenida en la palabra, porque esa es la intención. Así que gracias a Dios que nos dejó su palabra. La palabra, por mientras se conectan, un dato, la palabra fue escrita en un periodo de 1500 años por más de 40 escritores, inspirada por el Espíritu Santo. Así que es una palabra que nunca se va a contradecir. La palabra de Dios nunca se va a contradecir entre ella, ya sea que fuera escrita la última con la primero, ya sea que fuera Génesis con Apocalipsis, y cada parte de la palabra refleja a Jesucristo, ¿no? Cada libro de la Biblia refleja la persona de Jesús. Así que por eso anotemos, tenemos que siempre anotar para siempre ir a la palabra y realmente ver si lo que yo les estoy diciendo es cierto. Amén. Así que vamos a empezar, espero que se sigan conectando. Vamos a comenzar y vamos a comenzar orando, rapidísimo, una oración corta, pero hay que poner en manos del Señor nuestros corazones para recibir y el mío para hablar. Amén. Así que Espíritu Santo, bienvenido seas esta noche, bienvenido seas a cada uno de los hogares, pero sobre todo a cada uno de los corazones. Abre nuestra mente y nuestro corazón esta noche para recibir lo que tú nos tienes que decir, Señor. Queremos concentrarnos en tu palabra esta noche, Señor, y te pedimos que seas tú el que hables. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. Amén y amén. Así que vamos a comenzar. Como les puse la imagen y lo demás, el tema de hoy es Pentecostés. Por si tal vez no se dieron cuenta, el domingo pasado, o sea, hace 2 días, se celebró Pentecostés. Y muchas tal vez se preguntarán, bueno, ¿y qué es Pentecostés? ¿No? ¿Por qué tanta cosa, ¿no? Con Pentecostés, que es lo que se celebra. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a hablar, ya les habíamos estado platicando con María del Espíritu Santo en días anteriores, hemos hablado y hemos pues tratado de dejar en claro, ¿no? Que Él no es ni una palomita, ni una llama de fuego, ni una cosa de esas, ¿no? Se ha representado de esa manera en ocasiones y está escrito en la palabra, pero eso no es lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios, Espíritu Santo, y es el que está con nosotros en este tiempo. Y de eso vamos a hablar hoy. Y para hablar de eso, pues hay muchísimos versículos que les podría decir. Voy a tratar de hacerlo lo más compacto y corto que se pueda. Pero vamos a empezar en Hechos 1. Por si pueden abrir su Biblia o su versión de la Biblia en su teléfono o en su tableta o donde sea. Vamos a Hechos 1. Aunque yo les diga otros versículos en otros lugares, quedémonos en Hechos, entre Hechos 1, Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10, Hechos. Entonces nos vamos a ir por ahí y le pedimos revelación al Espíritu Santo para poder entender y para que cada una de ustedes comprenda, si nunca había oído esto que yo les voy a decir hoy, que no soy yo, sino que es el Espíritu Santo precisamente, que lo puedan entender. Así que abramos nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender qué es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos hoy, ¿no? Mucho de este mensaje lo compartimos precisamente para estas fechas el año pasado, pero pues sabemos que siempre el Señor habla cosas nuevas, siempre el Señor se manifiesta de forma diferente cada vez que nosotros abrimos su palabra y nos enseña. Así que si tú crees que ya lo oíste, abre tu entendimiento también y que el Señor te revele lo que te faltó entender o que te revele una visión diferente de lo que estamos viendo. Entonces en Hechos 1
a partir del versículo 4. Vamos a ir leyendo, vamos a ir explicando, vamos a ir dando puntos, pero la idea es que vayamos avanzando. Amén. Así que vamos a leer Hechos 1, versículo 4, dice: y estando juntos, les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Paréntesis. Esto es después, por si no sabe muy bien qué está pasando, es después de que Jesús resucitó. Él pasó 40 días en la tierra y antes de ascender al cielo les dijo esto. Precisamente, exactamente en el momento antes de ascender le dice: estando juntos los discípulos y Jesús, les mandó Jesús a los discípulos a que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen ahí en Jerusalén la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y eso ya lo hemos hablado en otras transmisiones, que Jesús les decía que es necesario que Él se fuera para que Él enviara el Consolador. Entonces dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les contestó y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero el versículo 8, que ya se los hemos también dicho estos días: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en el versículo 4 nos dice Jesús que le dice a sus discípulos que se esperen, que no se vayan cada quien por su lado, ¿no? Porque pues Jesús se iba a ascender, pero Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén hasta y esperen la promesa del Padre. Dios les hizo una promesa, y esa promesa es las que Jesús les había comunicado, y es la que querían que esperaran en Jerusalén. ¿Y cuál era esa promesa? ¿De qué está hablando Jesús ahí? Y dice el versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua. El bautismo de Juan, como sabemos, creo que todas, que Jesús se bautizó, que Juan el Bautista bautizó a Jesús, ¿no? Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, escúchame, bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Se lo está diciendo a sus discípulos. Punto muy importante. Jesús les está diciendo a sus discípulos que no se vayan y que esperen la promesa. Los discípulos ya habían creído en Jesús, ya habían confesado a Jesús como Señor y Salvador, ya se habían bautizado en agua, y les está diciendo: espérense tantito, no se vayan de Jerusalén, no corran, esperen la promesa que yo ya les había hablado antes, que el Padre les dijo, porque esa promesa es que seráis bautizados con el Espíritu Santo. Y de eso se trata. Entonces, y dice, habla en el versículo 8, se salta y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y de eso vamos a hablar hoy. Ese es el principio de qué es Pentecostés. Entonces, el punto número 1 es: ¿qué es Pentecostés? Si se lo saben o no se lo saben, conmigo. Dice: ¿qué es? O sea, Pentecostés número 1 es la promesa cumplida. Es la promesa cumplida del Padre que oyeron los discípulos a través de Jesús, que enviaría al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es Pentecostés? Si le damos vuelta a la hoja de la Biblia, vamos a Hechos 2. A Hechos 2 en el capítulo 1. Y vamos a leer del 1 al 4, y así vamos a ir leyendo poquitos a poquitos para entender qué es Pentecostés y qué significa para nosotros. Porque esto no es solo: sí, esto pasó por allá hace más de 2000 años y eso le pasó a los discípulos y ya. No, esto es algo que también es para nosotros hoy. Dice Hechos 2, versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Yo creo que ya las aburrí, porque siempre digo: estamos unánimes juntas, estamos unánimes juntas, estamos unánimes juntas. De aquí es donde yo saco unánimes juntas. Dice el versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Hasta ahí vamos a llegar ahorita vamos a seguir avanzando. Pero entonces, el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esta palabra, unánimes juntos, es del griego que es homotumadón, que significa estar de acuerdo, mutuo consentimiento, unidad del grupo. Esa es la actitud que tenían, que eran 120 personas las que estaban en el aposento alto en Jerusalén en ese momento. Dice que estaban todos unánimes juntos, tenían un mismo sentir. Jesús ascendió a los 40 días y pasaron 10 días entre Hechos 1, versículo 4, y Hechos 2, versículo 1. Bueno, Hechos 2 completo. Pasaron 10 días porque Jesús ascendió a los 40 días y el Espíritu Santo, Pentecostés, fue 10 días después para hacer un total de 50 días y por eso se llama Pentecostés. La palabra Pentecostés, el pente es de 5 y el costés es de la 10ª potencia. Entonces son 50 días. Pentecostés, por eso se le llama así, pero celebraban los judíos como fiesta judía, como fiesta tradicional judía, no celebraban la venida del Espíritu Santo hasta ese día, y de ese día en adelante nosotros celebramos la llegada del Espíritu Santo. Pero esta fecha era la celebración de 50 días después de la Pascua. Acuérdense que los judíos tienen muchas fiestas, pues en total tienen 7 fiestas, pero hay 3 muy importantes. Entonces Pentecostés es una de ellas, ¿no? Que celebran la Pascua. Y la Pascua era la celebración de que Dios le dio la ley a Moisés. Eso celebraban. Y los judíos todavía siguen celebrando eso hasta el día de hoy. Siguen celebrando la llegada o que Dios le dio a Moisés la ley. Eso es lo que celebran, que son 50 días después, el Pesaj. Son 50 días después, eso celebraban. Entonces ellos estaban todos en Jerusalén, había mucha gente en Jerusalén en ese tiempo, porque como celebraban esa fiesta, donde sea que vivieran los judíos, sea que vivieran muy lejos en otros países y en otras cosas, siempre regresaban a Jerusalén para la celebración de esa fiesta. Por eso más adelantito vamos a ver que había mucha gente de muchos lugares, ¿no? Pero entonces esa es la palabra y eso significa el unánimes juntos. Cuando decimos unánimes juntos es que estamos en un solo sentir, estamos con un solo pensar. Dice que es estar de acuerdo, mutuo consentimiento, unidad en el grupo, y de eso se trata. Entonces, dentro de estas celebraciones, les decía que tienen 3 fiestas muy importantes en el año, ¿no? Los judíos. Y esas 3 fiestas, pues una es la Pascua, otro es Pentecostés y la otra es la fiesta de los tabernáculos. Y dentro de esas 3, bueno, dentro de la primera y la Pascua y de los tabernáculos hay otras fiestas en medio, ¿no? La del pan sin levadura, la de las trompetas, etc. Hay muchas fiestas en medio, pero nos vamos a centrar en que estamos en Pentecostés. Estamos en Pentecostés y esa es la celebración de los judíos cuando reciben la ley. Y eso está escrito, y solo anoten el versículo para que después lo vean, para no perder tiempo en esto. Pero en Levítico 23:15 habla de cómo se cuentan los días y cómo se llega a 50, porque dice que esperaréis 7 semanas. Y 7 semanas, 7 por 7, a ver, matemáticas, 49. Pero también dice, y celebraréis el día después del día de reposo. Ese es domingo y eso cumplen los 50 días. Pero Levítico 23:15. Ahí está, para que lo busquen. Entonces, eso es lo que es Pentecostés. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguien que me diga sí? Entonces, para seguir avanzando. Entonces, ese es el paso número 1, el punto número 1. El punto número 2 es, ¿qué pasó? O sea, ya sabemos qué es Pentecostés, de dónde sale el nombre, qué celebraban y qué quiere decir. Pero, ¿qué pasó entonces en Pentecostés? ¿Qué celebramos? ¿Por qué lo estudiamos así? ¿Por qué lo estudiamos tanto, ¿no? Entonces, si nos vamos, ya leímos hasta el versículo 4, vamos a leer del versículo 5 al 6 en Hechos 2. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y el versículo 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, estaban
unánimes juntos, estas personas estaban orando, estaban buscando de Dios. Y en Jerusalén, alrededor de su ciudad, había gente de todas las naciones que eran raíces judías, que habían venido a Jerusalén a celebrar la fiesta, pero se habían criado en otros lados. Entonces habían aprendido su lengua materna, ya era de donde ellos nacieron y se criaron. Francia, Italia, España, o sea, donde quieran, ¿no? Entonces ellos habían llegado a celebrar su fiesta. Pero entonces dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea que de repente la gente empezó a hablar en francés, empezó a hablar en italiano, estos que estaban unánimes juntos. Entonces los judíos se quedaron así como que, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué los estoy oyendo hablar en mi lengua? Y más aún, y ahorita no los tengo escrito, pero sí les quiero leer lo que dice en Hechos 2:7, si no me equivoco. Dice, ahorita se los leo, que ellos estaban sorprendidos. ¿Pero por qué estaban sorprendidos? ¿No? ¿Por qué ellos se pusieron así? Dice, en el 7, estaban atónitos y maravillados, todos los judíos que estaban reunidos en Jerusalén, y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y había gente de todos lados, dice la palabra, versículo 9, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, de Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África y más allá de Sirene, etcétera, 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 ¿no? Había mucha gente de todos lugares. Entonces decían, bueno, y entonces, ¿cómo es que oímos a estos galileos? Y le decían galileos porque era una región chiquita, así como diciendo, bueno, si estos ni a la escuela fueron, ¿cómo pueden estar hablando en mi idioma? Como pueden estar hablando en una lengua que no saben, ¿no? Que no fueron instruidos en ella. Y eso fue lo que pasó. Entonces estaban confundidos. Entonces, ahorita solo quiero que reflexionemos y que hagamos un paréntesis un ratititito. Espero que todas se sepan la historia de la Torre de Babel. No sé si se la saben, está en Génesis 11. Apúntalo también para que lo lean después, así aprenden más. Pero la historia rápidamente de Babel es que la gente quería construir una torre para llegar al cielo. En ese entonces tenían una sola lengua y se juntaron todos en rebelión porque dijeron, vamos a hacer una torre y así vamos a llegar al cielo. Y entonces Dios trajo confusión y se cambiaron las lenguas y ya nadie se entendía con nadie, entonces ya no pudieron seguir construyendo esa torre. Entonces, hagamos un comparativo de lo que pasó, ¿no? En la Torre de Babel todos estaban en rebelión, todos se rebelaron en contra de Dios. Aquí en Pentecostés todos estaban juntos, unánimes juntos, en obediencia. Entonces, ¿cómo Dios actúa? Hablando de lo que hablaba hace un rato de la obediencia, de la sabiduría, cómo Dios actúa cuando estamos siendo obedientes, cuando somos obedientes a Dios, cuando estamos en un solo sentir, pensando y caminando en el Señor, es entonces cuando el Señor se manifiesta. Entonces dice, en la Torre de Babel ellos estaban llenos de orgullo y de arrogancia porque querían llegar al cielo y querían construir su torre, y yo sí soy muy buen ingeniero y puedo construir una torre, ¿no? En Pentecostés, en este momento del que estamos hablando hoy, había humildad en sus corazones. Ellos obedecieron la palabra de Jesús cuando les dijo, quédense en Jerusalén hasta que la promesa sea cumplida. Y se quedaron, entonces fueron humildes y con un corazón dispuesto. Entonces podemos ver la diferencia en cómo Dios actúa cuando somos arrogantes y cuando somos humildes, cuando tenemos orgullo en nuestro corazón y cuando tenemos obediencia en nuestro corazón. En la Torre de Babel se confundió la lengua, o sea, había una sola lengua y Dios los confundió, y como los confundió se dividieron y se fueron a otras tierras. Pero aquí en Pentecostés se juntaron y de donde sea que habían venido ese momento a Jerusalén, se juntaron y hubo comunicación y oyeron la palabra de Dios en su idioma. Y entonces de eso se trata, ¿no? Se trata del castigo propio por la arrogancia propia, y la humildad y la obediencia y la recompensa que Dios da por la humildad y la obediencia, ¿no? Ese es un paréntesis, solo es para hacer un comparativo de las cosas. Y también el otro comparativo es, como les decía, que ellos celebraban la llegada de la ley. Y si ustedes leen todo el capítulo 2
de Hechos, van a encontrar que a raíz de esto, a raíz que cada quien habló en diferentes lenguas, entonces la palabra pudo ser predicada a muchas personas. Y en este Hechos 2 es cuando Pedro da su primer sermón, su primer discurso de Pedro, y cuando les dice todo lo que está escrito en las profecías. Ahorita se lo vamos a leer, todo lo que dice está escrito en las profecías y el cumplimiento de la ley. Jesús dijo que él no venía a abolir la ley, sino que vino a cumplir la ley. Pero nosotros ahora estamos bajo la dispensación de la gracia. Somos salvos por gracia, no por nuestras obras, no porque cumplimos a cabalidad 600 y pico de leyes que están escritas, que son las que los judíos tenían que cumplir. Nosotros somos salvas por gracia, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, por gracia, no porque lo merezcamos, no porque hagamos algo para merecernos ni lo más mínimo, pero ese es el punto. Entonces también aquí hay un comparativo, aquí hay un comparativo muy importante que tenemos que tener en cuenta para saber lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestra vida cuando nosotros lo recibimos. Porque eso es algo muy importante también. Tenemos que aprender la diferencia entre cuando recibimos al Espíritu Santo, somos selladas con el Espíritu Santo. Pero ser sellados con el Espíritu Santo no quiere decir recibir el bautismo en el Espíritu Santo del que Jesús les dijo a los discípulos en Hechos 1, 4 o 5. ¿No? Entonces esa es la diferencia. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, no es que nosotros ya fuimos sellados, porque ahorita vamos a ver, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Y por eso podemos venir a los pies de la cruz y reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Pero también tenemos, así como tenemos fe para creer en Dios Padre y tenemos fe y por fe creemos en Dios Hijo, también tenemos que tener fe para creer en Dios Espíritu Santo. Entonces, recordemos que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, son tres en uno y es desde la eternidad hasta la eternidad. No fue que uno nació primero y después el otro y después el otro. Los tres son uno solo y siempre han existido desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, teniendo eso en mente, teniendo una mente abierta para recibir del Espíritu Santo, tenemos que entender que los judíos querían cumplir la ley y hay muchos que siguen queriendo cumplir la ley hasta este día, porque creen que entonces la salvación se va a ganar por cumplir la ley, no porque han puesto su fe y su confianza en Jesús y porque creemos que Jesús derramó en la sangre, en la cruz su sangre para salvarnos. Entonces, cuando Dios dio la ley a Moisés, y si leemos eso en el Antiguo Testamento, vemos que cuando Dios dio la ley a Moisés se oyó un estruendo, un gran estruendo, cosa que también se oyó en Pentecostés, y vemos en Hechos 2, al principio del capítulo, dice que hubo un gran estruendo, ¿no? Así que en los dos lugares se oyó un gran estruendo, uno cuando Dios dio la ley y uno cuando el Espíritu Santo llegó. Dice que también en la ley, o sea, en el transitar de los israelitas en busca de la tierra prometida, dice que una nube los guiaba de día, y que descendió en una nube. Dice en el capítulo 2, dice en el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, más que el que se oyó hoy en Mérida, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Así que ese viento recio, ese estruendo también llegó en Pentecostés, ese momento. Y cuando Dios dio la ley a Moisés, la escribió en piedra, ¿no? Moisés bajó con las piedras escritas, ¿no? Y cuando el Espíritu Santo llegó, nos escribió en nuestros corazones. Estamos con nosotros, con el Espíritu Santo en nuestro corazón. Él escribió en nuestros corazones, ya no en una piedra. Y hay un versículo que también se lo hemos comentado que dice que Él va a transformar nuestro corazón de piedra en corazón de carne, para que Él ponga su sello y Él esté en nuestros corazones. Cuando le dio la ley a Moisés, dice que bajó y los encontró a todos haciendo una idolatría bárbara, y Moisés se enojó, y ese día se murieron 3,000 personas. Pero cuando el Espíritu Santo llegó en Hechos 2, después de que Pedro predicó, vinieron a Cristo 3,000 personas. Así que cuando estamos bajo la gracia del Señor,
nosotros recibimos del Espíritu Santo, recibimos su poder, recibimos su gracia y recibimos todas las bondades que Él nos da. Jesús nos hace justos y el Espíritu Santo nos da ese poder para vivir en su justicia. Por eso es la importancia para María y para mí comentarles del Espíritu Santo, que se haga vivo en sus vidas, porque no es suficiente con decir yo creo. El que nos da las fuerzas para salir adelante, para tener la revelación de la palabra, para poder caminar en poder, porque dice que Hechos 1:8, que cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder y seréis mis testigos en todos lados, ¿no? Ahí dice en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿no? Pero seréis mis testigos y de eso se trata. Entonces el punto número 3 es, ¿puedes tú y yo experimentar Pentecostés? Pentecostés como tal pasó en el cumplimiento de la promesa del Señor. Pero hoy el Espíritu Santo está vivo. Nada se ha terminado. En la Biblia no habla de que fue por un cierto tiempo y después ya no está activo. En la Biblia habla de sus dones, de su poder. El cumplimiento de la promesa es de un Padre eterno. Ese Padre eterno es nuestro Padre eterno hoy. Él no pasa de moda, Él no tiene fecha de caducidad. Él no dice, no, pero eso era para los de antes, ustedes no, amuélense, ¿no? El Espíritu Santo está vivo hoy y quiere vivir en tu corazón. Quiere que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo porque quiere entregarte el poder, quiere entregarte los dones, quiere entregarte el fruto, quiere entregarte el amor que Él puede dar. Y de eso se trata. Entonces, ¿puedes experimentar tu Pentecostés? Sí. Puedes experimentar el bautismo en el Espíritu Santo. Y la Biblia lo dice, no me creas a mí. La Biblia lo dice. Eso pasó hace más de 2000 años, ¿no? Pero también puede pasar hoy, porque es el mismo Dios, de ayer, hoy y por los siglos. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Quien nos da el Espíritu Santo y la manera en que Él va a actuar en nuestra vida es el Espíritu Santo. Y Él va a actuar como le dé la gana, por feo que se oiga. No podemos encasillar al Espíritu Santo en una cajita, en 4 paredes y decirle, Espíritu Santo, vas a actuar de esta manera porque en mi pensamiento natural y en mi sabiduría natural, eso es lo que yo pienso que tú puedes hacer. Y si te sales de esta cajita, no eres tú. Y eso no es bíblico, es bíblico. Es bíblico. El Espíritu Santo a través de toda la Biblia ha actuado de diferentes maneras. Se le presentó, vimos cómo llenó a Saúl hace unas semanas. Vamos a ver cómo llenó a David pronto. Vamos a ver cómo ha llenado a siervos de Dios a través de la Biblia en el Antiguo Testamento cuando solo llegaba temporalmente y luego se iba. Pero a partir de esa fecha, a partir de Hechos 2, está permanente en nuestras palabras y en nuestros asuntos. Permítanme un segundo, por favor, que es María la que me está llamando. ¿Se oye bien? Bueno. Dice que María que se está congelando mucho. ¿Me pueden, por favor, decir si se está congelando? Porque si se está congelando, me desconecto y me conecto del celular. No pasa nada. Solo para saber si solo es con María o si pasa con todas ustedes. Y entonces me conecto al celular del directo y no hay ningún problema. ¿Sí se está congelando o sí se ve bien? Lupita. ¿Sí o no? Que alguien, por favor, aparte de Lupita, también me diga para tener más opciones si le sigo así o qué. Pero solo a ti o a todas. Sí está bien, me dicen. No, que me pueden poner porfa y sí, porque como que solo esa, yo sí lo veo muy bien. Entonces, es tu conexión, amiga. Se ve bien, se ve. Dale, pues bye. Perdón, chicas. Perdón. Si se congela, me dicen. Perfecto, ok, seguimos entonces. Entonces, les decía que entonces dice que se repartieron, que todo el mundo hablaba idiomas diferentes, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Perfecto, gracias. Seguimos entonces. Entonces, decía, ¿dónde me quedé? Bueno, hablábamos de que sí lo podemos experimentar, de eso se trata el Espíritu Santo, de que nosotros lo experimentemos hoy. Porque así como les decía, Él ha sido desde la eternidad hasta la eternidad. Yo quisiera, por favor, que abrieran sus mentes y sus corazones para saber que Él sigue vigente. Nada se ha acabado.
nada terminado. Dios no es un Dios elitista que escogió a las personas del Antiguo Testamento para llenarlos a ellos y nosotros no. ¿Cómo? Porque si dice que mayores obras haremos. Cuando dice que mayores obras haremos, no es porque nosotros seamos más sabios que los del Nuevo Testamento y de los tiempos bíblicos, sino que también tenemos el mismo poder y la misma revelación que tenía Pedro, que tenía Pablo, que tenía Juan, que tenía cada una de las personas que en el Nuevo Testamento recibieron al Espíritu Santo. Entonces, ese poder que ellos recibieron, ellos lo creyeron y actuaron en él. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros muchas veces lo paramos, lo frenamos. Ay, esto no, porque esto se oye feo, o porque esto me enseñaron que no es así. Por eso les digo, no me crean a mí, créanle la palabra de Dios. Anoten todos los versículos que les estoy diciendo. Entonces hablábamos de que todos fueron llenos del Espíritu Santo y dice que se aparecieron como lenguas repartidas como de fuego. Dice que lenguas repartidas, no dice lenguas divididas. El Espíritu Santo es uno mismo y se posó visiblemente en ese tiempo. Para nosotros se posa invisiblemente, por eso por fe lo creemos y lo recibimos. Pero una vez que lo hemos recibido ya no es invisible. Una vez que lo hemos recibido conocemos, sabemos de su poder y sabemos que está en nosotros. Y no se lo digo porque me dijeron, no se los digo porque me contaron, se los digo porque lo vivimos, porque lo sabemos. Y ese es nuestro anhelo de poderlo compartir con ustedes para que no se pierdan esa bendición, para que no sigan otro día más sin perderse la bendición de tener el bautismo o la llenura o la plenitud, como le quieran decir, del Espíritu Santo. Entonces decíamos, ¿puedo yo recibirlo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Puedo yo recibirlo? ¿Puedes tú recibirlo? Y en el Hechos decían que a todos, a ver, vamos a buscar ese versículo donde dice que a todos, dice en Hechos 1:5, dice, porque Juan ciertamente los bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso les pasó en el tiempo a los apóstoles y a todos los que estaban en el aposento alto ese día. Si nos vamos más adelantito y anoten para que puedan leer, pues si pueden leer todos Hechos, mejor. Todo el libro de Hechos es lindo, es rico y trae mucha bendición. Pero si nos vamos pues a las manifestaciones del Espíritu Santo, nos vamos que entre Hechos 2 y entre Hechos 10, que es cuando Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio, que dicho sea de paso, Cornelio era un centurión romano, no era judío, era un gentil. Y nosotros somos gentiles porque no somos judías por sangre, somos judíos por adopción, porque Dios nos ha adoptado como sus hijos. Pero entonces nosotros somos gentiles. Y Cornelio era gentil. Todos los que estaban en Jerusalén en Hechos 2, pues eran judíos. Y entonces el Espíritu Santo llegó sobre judíos. Porque hay mucha gente que dice, no, solo algunos o de alguna etnia o de alguna raza en especial pueden recibirlo. Todos lo podemos recibir porque somos por adopción hijos del Señor. Y cuando leemos en Hechos 10 que el Espíritu Santo llegó y tocó en casa de Cornelio, entre Hechos 2 y Hechos 10 pasaron 10 años. Y entre Hechos 10 y Hechos 19, cuando hubo otra manifestación del Espíritu Santo, pasaron 25 años. Así que por favor creamos que Dios está vivo hoy, que el Espíritu Santo está en nosotros hoy, porque no importa el tiempo que pase, el Espíritu, Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Si reconocemos al Espíritu Santo como nuestro Dios y como nuestro Señor, porque es parte de la Trinidad, entonces debemos de saber que Él es por siempre y para siempre y está vivo. Entonces de eso se trata. ¿Puedo yo recibir al Espíritu Santo? La promesa del bautismo del Espíritu Santo es la promesa que habló Jesús, es la promesa que está en Hechos. Y si nos vamos a Hechos 2, pero ya al final, un poquito más adelante, en el versículo 37 al 39, si lo tienen ahí, porfis, búsquelo porque está muy interesante. Hechos 2, versículo del 37 al 39, en el mismo Hechos 2. ¿Listo? Dice en el 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que si había alguna duda, aquí se las queda claro. Dice, pero les dijo, arrepentíos. Número 1, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Ese es el bautismo en agua. El número 2, para perdón de pecados, y recibiréis, número 3, el don del Espíritu Santo. Eso se lo dijo Pedro a todos los que oyeron en su idioma y llegaron, y fue cuando Pedro les dio su primer discurso, su primer sermón. Entonces ellos se compungieron de corazón y dijeron, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos para recibir esto? ¿Qué hacemos para tener esto? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense y van a recibir el don del Espíritu Santo. Eso es lo que les dijo Pedro, y eso es lo que nos dice el Señor hoy a nosotros. Entonces, para entender y poder recibir el Espíritu Santo, tenemos que entender que hay 3 bautismos. Si le podemos llamar hacia el primero, o sea, no importa cómo le llames o cómo le pongas de nombre, el asunto es que hay tres. El primero es cuando el Espíritu Santo nos bautiza en Jesús. Cuando nosotros llegamos a los pies de la cruz y aceptamos al Señor como Salvador de nuestra vida, es el Espíritu Santo el que nos convence. Y ese Espíritu Santo que nos convence es el primero, cuando nos bautizamos en Jesús, cuando le recibimos a Jesús como Señor y como Salvador de nuestra vida. Por eso tenemos que recibir con nuestra conciencia y con nuestro total entendimiento a Jesús y confesarlo con nuestra boca que Jesús es el Señor, que el Señor se levantó de los muertos, para que entonces podamos recibir el segundo bautismo, que es el bautismo en agua. El bautismo en agua es el bautismo, por ejemplo, que en la Biblia dice el bautismo de Juan, o por eso Juan le decían Juan el Bautista, porque es el que bautizaba en agua. Ese bautismo lo hace un discípulo, un líder, una persona que Dios ha designado. Él hace el bautismo en agua. ¿Y por qué se llama bautismo? Bautismo se llama sumergirse, y es una confesión pública de que hemos muerto cuando bajamos, somos muertos a nuestro antiguo yo, a nuestros delitos y pecados, y salimos hechos nuevos. Dios nos llama, por eso es un bautismo que dice sumergirse. Ese es el bautismo en agua, así como Jesús fue bautizado. Jesús fue bautizado antes de empezar su ministerio, así que tenía 30 años, tenía pleno conocimiento de qué es lo que estaba haciendo. Entonces, ese es el segundo bautismo. Si quieren anotar citas, el primer bautismo, cuando el Espíritu Santo nos bautiza en Jesús, podemos leer 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13 dice que por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio de beber del mismo espíritu. Y el bautismo en agua, pues es el bautismo que Jesús, que como Juan el Bautista lo bautizó, ¿no? Es el bautismo que todos hacen, no porque salve el bautismo en sí, no porque el agua tenga salvación, es una confesión pública. De nada sirve hacerlo a escondidas. El bautismo en agua es para decir públicamente, yo era así, pero ahora soy así, y soy limpio y soy lavado por la sangre de Cristo y confieso que Jesús es el Señor. Ese es el segundo bautismo. Y el tercer bautismo es el que Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo. No es que fuimos sellados con el Espíritu Santo, porque eso lo tenemos desde el momento del primer bautismo, cuando el Espíritu Santo nos sella. Es que recibimos al Espíritu Santo. Y para hacer una diferencia entre ser sellados y recibir al Espíritu Santo, pensemos en un ejemplo muy práctico para mucha gente. Si tu suegra llega a vivir a tu casa, vive en tu casa, pero de verdad la recibiste, ella habita en el perímetro de tu casa, pero de verdad la recibiste, de verdad le diste la bienvenida, de verdad con el corazón le abierto, bienvenida suegra, pase adelante. De eso se trata, ¿no? Una cosa es que habite alrededor tuyo y otra cosa es que habite en ti, que tú le des el recibimiento, la bienvenida al Espíritu Santo y que digas, aquí estoy, Espíritu Santo, haz conmigo lo que tú quieras hacer porque tengo fe y porque confío en ti. En Mateo 3:11, anótenlo, yo se los leo. En Mateo 3:11 está hablando Juan el Bautista y dice, yo a la verdad os bautizo en agua, que es el que yo les hablaba, para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que ¿quién nos bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. ¿Y cuándo es eso?
cuando nosotros lo pedimos y nosotros lo recibimos. Entonces, cuando comparamos, cuando hacemos un comparativo, las cosas son tres cosas totalmente diferentes. Y eso mismo que les leí ahorita en Mateo, lo encontramos en Marcos, lo encontramos en Lucas y lo encontramos en Juan. En los 4 evangelios, los primeros 3 son sinópticos, los primeros 3 son más o menos iguales y cuentan el último año del ministerio de Jesús casi en su totalidad. Pero hay cosas que se repiten, incluido Juan, que son como estas. El bautizo, porque es muy importante, y es muy importante que tengamos la diferencia y que podamos hacer esa diferencia para poder vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, en libertad y en victoria. Entonces Jesús es nuestro ejemplo. Si queremos un ejemplo, bueno, pero es que no es así, o porque yo no lo creo, o porque no está claro, o porque no lo entiendo. Pongamos a Jesús como ejemplo. El primer bautismo es cuando recibimos a Jesús. Jesús no necesitaba recibir él solo porque Él es la salvación. Entonces Él ya se tenía. Pero Jesús también se bautizó en agua. Y después se bautizó en el Espíritu Santo. Dice que cuando él iba saliendo ya bautizado en agua, que es otro bautismo, dice que vino el Espíritu Santo como paloma o en la forma de paloma, no porque el Espíritu Santo sea una paloma, literalmente. Y se oyó una voz del cielo que decía, he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces ahí estaban los tres. En ese momento se reflejan las tres personas de la Trinidad en un solo lugar, en un solo tiempo. Jesús, que estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo que llegaba sobre él, y el Dios que decía, este es mi Hijo amado. Ahí está ejemplificada la Trinidad y las tres personas en uno. Entonces Él es nuestro ejemplo. Él tiene los tres bautizos. Entonces, si vamos, por ejemplo, a Hechos 8, rápidamente anótenlo nada más, del 12 al 17. Dice rápidamente, cuando creyeron a Felipe se bautizaban hombres y mujeres, se bautizaban en agua. Pero también creyó Simón y habiéndole bautizado siempre estaba con Felipe y hacía señales y hacía milagros. Pero cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria, Felipe estaba en Samaria, había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y el versículo 15 dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos que recibiesen el Espíritu Santo. Ellos ya eran salvos, ellos ya se habían bautizado en agua. ¿Qué les faltaba? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro y Juan iban a ir a orar? Específicamente dice, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales habiendo venido, llegaron a Samaria, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. Y en el versículo 16 dice, porque aún no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea que ya se habían bautizado en agua, pero les faltaba el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces el versículo 17 dice, entonces les imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Así que yo creo que si tienen duda, por favor, me mandan un mensaje, me anotan, pero creo que está claro que son tres cosas diferentes, que el bautismo en el Espíritu Santo se recibe como algo aparte. El Espíritu Santo lo tenemos que recibir así como recibimos a Dios Padre y a Dios Hijo, también recibimos al Espíritu Santo. En Hechos 19, para que después lo lean, en el versículo 2 dice, ¿y recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Es pregunta, porque ahí estaba Apolo, estaba en Corinto, y Pablo, después de hacer un como tour, llegó a Éfeso, y Pablo les preguntó en Éfeso, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le contestaron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. O sea, ellos recibieron a Cristo, ellos habían sido bautizados, pero ellos todavía no sabían que había un Espíritu Santo. Así como muchos tal vez hoy no sabían que había un Espíritu Santo, no para que nos sintamos mal, sino que para que lo recibamos, amén. Entonces dijo Pablo, ¿no? ¿En qué pues fuisteis bautizados? O sea, Pablo quería saber como que hasta dónde habían llegado y qué les hacía falta para recibir esa libertad y esa victoria que solo Cristo da, que solo Dios da. Entonces ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Cuál es ese? El de agua. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto
Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. Recibieron el poder del Espíritu Santo. Si nos vamos otra vez de regreso a Hechos 1, dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y de eso se trata. No se trata poder para ser superpoderosa y ser un superhéroe, ¿no? Sino que el poder que el Espíritu Santo da para caminar en victoria, para tener su revelación, para recibir su amor, para recibir su poder, para poder recibir los dones, para que algún día vamos a compartir de ellos, para poder recibir el fruto del Espíritu. Esos frutos del Espíritu son los que están en Gálatas 5, 22 y 23, que dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son el fruto del Espíritu. ¿Cuándo los vamos a poder experimentar plenamente en nuestra vida? Cuando el Espíritu Santo llegue, more y nosotros dejemos que Él haga lo que quiera en nuestro corazón y en nuestra vida, porque de Él somos. Amén. Entonces creo que pues ya les he dado muchos ejemplos, pero el punto principal es que el Espíritu Santo está disponible, está dispuesto. Quiere que tú le recibas hoy. Él dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad, la libertad de Dios. Que no confundamos la libertad con el libertinaje. Es la libertad que solo Dios puede dar. Es la libertad que Él vino a dejarnos. Dice, por eso Jesús insistía tanto y les decía a los discípulos: es necesario que yo me vaya. Yo les enviaré al Consolador. Y hemos estado hablando de que Él nos consuela, que Él nos da paz, que Él es nuestro abogado, que Él es nuestro defensor, que Él es nuestro consolador. Pero en todo eso llega a nosotros cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le decimos: Espíritu Santo, ven. Porque el Espíritu Santo no es un ser alien extraterrestre que le tenemos miedo. Eso es lo que nos han querido inculcar muchas veces. Pero quitemos todo legalismo y toda religiosidad de nuestros corazones y entendamos que el Espíritu Santo es Dios, está vivo y es el que está con nosotros. Dice la palabra que Dios está en su trono y Jesús está a la diestra del Padre. Entonces, ¿quién está en nosotros? ¿Quién estuvo en nosotros? ¿A quién sentimos? ¿Quién nos abraza? ¿Quién nos oye? ¿Quién intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos orar? Porque ninguna de nosotros sabe orar. Ni yo sé orar, ni tú sabes orar, ni María sabe orar. Dice que no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él es el que nos da la revelación, porque Él es el que nos instruye cómo orar. Y llega un momento donde nosotros no sabemos qué pedir, ni cómo pedir, ni qué decir. Entonces llega un momento en que nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, y es cuando vienen las lenguas, que no son locura. Las lenguas, como lo recibieron en Hechos 2, como lo recibieron en Hechos 9, en Hechos 10, en Hechos 19, y a través de la historia, a través de la palabra y a través de todas estas gentes que han venido atrás de nosotros y todos los que van a seguir después de nosotros, que han vivido en victoria y en libertad y en el poder del Espíritu Santo. Es porque han dejado que el Espíritu Santo actúe en sus corazones y en sus mentes, trayendo renovación, trayendo la mente de Cristo, trayendo su libertad, trayendo su paz, trayendo su fruto y sus dones. Entonces, el mensaje de nosotras para hoy, para ustedes hoy, es: el bautismo del Espíritu Santo es real. El bautismo del Espíritu Santo está vivo, está activo. Hay muchos otros versículos que les podemos decir, les podemos poner, pero creo que les ha quedado claro. Y no me crean a mí, créanle a esta palabra, que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, porque es Dios. Así que si hoy necesitas recibir al Espíritu Santo, en la Biblia habla mucho de que Pablo iba e imponía las manos y Pedro iba e imponía las manos, pero el Espíritu Santo también sabe de qué necesitamos. Y Él no, tampoco lo puede, como les decía, no lo podemos poner en 4 casillas, ni lo podemos poner en una caja, ni le podemos decir: solo así se recibe el Espíritu Santo, imponiendo las manos. No, el Espíritu Santo nos ama, nos conoce y sabe de qué tenemos necesidad y conoce nuestro corazón. Así que si tú hoy quieres recibir el bautismo en el Espíritu Santo, vamos a orar.
Si tú ya tienes el bautismo en el Espíritu Santo, pero quieres un respirar fresco, una nueva unción del Espíritu Santo para seguir caminando en esa libertad, también vamos a orar. Y si tú no conoces a Cristo como tu Salvador personal y hoy has decidido tomar esa decisión y has decidido confiarle al Señor tu vida, entregarte al Señor de todo corazón y decirle, Señor, sí, yo quiero vivir para ti, quiero confesarte como Señor y como Salvador de mi vida. Y también quiero hacer lo que tú mandes que yo haga, porque quiero vivir en obediencia. Porque siempre recordemos que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, no hay opresión, no hay manipulación. El Espíritu de Dios trae libertad y trae una nueva revelación, una unción fresca de su conocimiento y de su palabra. Así que esta noche vamos a orar por esas tres cosas. Primero vamos a orar por todas aquellas personas que no han recibido a Cristo como Salvador personal. Si aquí hay alguien y si después alguien que lo recibe nos quiere mandar una nota, para nosotros es gusto. Dice en la palabra que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así como hubo fiesta en el cielo cuando yo me arrepentí, cuando cada una de las más se arrepintieron, así habrá fiesta en el cielo hoy si un pecador se arrepiente y llega a los pies de Cristo esta noche. Así que vamos a orar por eso y vamos a orar por el bautismo del Espíritu Santo, vamos a orar por su revelación fresca, pero con gozo en nuestro corazón, sabiendo que hoy aprendimos algo valioso, que aprendimos algo nuevo, que aprendimos cómo vivir en su poder, en su libertad, en su fruto, en sus dones, en su andar, para que esa construcción que yo les decía en la transmisión anterior vaya caminando firme, para que estemos bajo la roca sólida que es Cristo. Amén. Así que vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y a decirle, Padre Santo, hoy vengo delante de tu presencia y reconozco que soy pecador. Hoy confieso que he pecado, Señor, y quiero que tú sanes mi corazón. Te reconozco a ti como Señor de mi vida. Reconozco que tú veniste a morir por mí en la cruz. Reconozco, Señor, que solo tú salvas y que tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Hoy te entrego mi vida y te pido que la hagas nueva. Me arrepiento de mis pecados y hoy quiero ser hecho nuevo. Te pido que entres a mi corazón y que habites en él. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Padre Santo, y esta noche, Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra ha sido impartida hoy, Señor, por tu precioso poder, Espíritu Santo, porque no somos nosotros y entre lo más vil y menospreciado del mundo nos has sacado y nos has levantado. Y a ti sea toda gloria y toda honra, Señor. Y en esta noche, en el nombre de Jesús, quiero pedirte, Señor, así como en tiempos bíblicos, Señor, pedían, quiero pedirte por una unción fresca y por una revelación del Espíritu Santo sobre toda persona que quiera recibirlo. Espíritu Santo, desciende con tu poder y te pido que bautices con tu poder y con tu precioso Espíritu a todas las personas que abren su mente y su entendimiento hoy para recibirte. A todas esas personas que así como por fe han creído en Dios Padre y como por fe han creído en Dios Hijo, como por fe también hoy crean que tú eres el Espíritu Santo y que tú bautizas y que tú traes poder y libertad. Señor, en este momento, precioso Espíritu Santo, te pido que tu poder llene corazones, llene mentes, estremezca, Señor, y caiga un fuego limpio, un fuego nuevo, un nuevo resplandecer, un nuevo amanecer, Señor. Y para todas las personas que han recibido ya el bautismo del Espíritu Santo y necesiten una unción fresca, Señor, sopla sobre ellas en el nombre de Jesús. Intercedemos por ellas en el nombre de Jesús y te pedimos que tú toques corazones, toques mentes, Señor, estremezcas y quites de toda mente toda cosa que impida tu fluir, Espíritu Santo. Tu palabra es clara, tu palabra es fresca, Señor. Tu palabra nos trae ese alimento y en tu palabra, Señor, nos basamos esta noche. Recibimos, Padre Santo, y te pedimos que todas las personas que quieran extiendan sus manos, levanten sus manos y te digan, te recibimos, Espíritu Santo, bautízanos, llénanos. Esa llenura y esa plenitud del Espíritu Santo cae hoy sobre todas las personas que tienen el corazón y la mente para recibirte.
Gracias, Señor, porque tu poder y una unción especial está cayendo sobre las mentes y los cuerpos de todas las mujeres que están conectadas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu soplo, Señor, que ese respirar, que esa brisa fresca, Señor, pase de la cabeza a los pies, Padre Santo, que puedan ser llenas, Padre. No importa si estamos distantes, tú estás ahí con cada una de ellas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús de tu unción, de tu poder, Señor. Llénala de tus frutos, llénalas de tus dones. Toma control, Señor, de todo su ser para que ellas quieran obedecerte y vivir en libertad. Gracias, Señor, porque tú traes una revelación fresca, una revelación nueva, Señor, y un hambre y una sed de conocerte, Espíritu Santo, y de tener una comunión contigo. Tú eres el que está con nosotros 24/7 todos los días del año. Te damos las gracias, Señor. Gracias por oírnos, gracias por estar con nosotros, gracias porque te has manifestado en nosotros y porque has dado de tu revelación y de tu poder en esta noche, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que no dejemos apagar esa llama ni ese primer amor, Señor, sino que sigamos creciendo en él todos los días, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres especial, porque tú eres bueno y tienes una unción especial para cada una de nosotras. Te damos las gracias, Señor. Levantamos tu nombre en alto, Señor, y te damos las gracias, te glorificamos y te alabamos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, gracias, Dios, gracias porque tu bendición está con nosotros, porque Él nos acompaña, porque Él nos levanta, porque Él bendice, porque Él llena de poder, Él llena de gracia. Y hoy tú no eres igual. Y hoy yo no necesito que tú me lo digas. Dios ha puesto dentro de ti una semilla. Y Dios ha puesto el bautismo del Espíritu Santo sobre ti para que vivas plenamente con la llenura que solo el Espíritu Santo da. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por sus vidas. De verdad le doy gracias a Dios por cada una de ustedes. Y porque quisiera de verdad que nos contaran cómo ha cambiado sus vidas a partir de hoy. El Espíritu Santo va a hacer cosas en ustedes y hace cosas a través de las personas que dejen, que pongan a un lado su mente humana y su sabiduría humana y tomen la sabiduría de lo alto para entender que la voluntad de Dios es pura, es buena, es misericordiosa y que Él nos llena con su poder, con su amor, con sus dones. Le damos gloria a Dios, le damos gloria a Dios por cada una de sus vidas, donde quiera que estén, porque hoy hay un avivamiento, hoy hay una inquietud en nuestro corazón a partir de hoy, porque gracias a Dios y gloria a Dios el Espíritu Santo habita en ti y habita en mí. Así que no te sorprendas si a partir de hoy empiezas a ver las cosas diferente. No te sorprendas si la libertad en la que vas a empezar a vivir no la habías vivido antes, a pesar de tener muchos años en la palabra. Quizá tienes muchos años en la palabra y tienes mucho conocimiento de la palabra, pero no has tenido la revelación del Espíritu Santo. No has tenido esa unción y esa comunión personal con el Espíritu Santo. Así que no te sorprendas si vas a orar con Él de manera diferente. Deja que el Espíritu Santo fluya. Una vez más, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. No hay legalismos, no hay religiosidad. Hay libertad que solo el Espíritu Santo da. Así que las bendecimos en el nombre de Jesús. Le damos las gracias a Dios por habernos permitido compartir esto, que Dios sabe que está en nuestro corazón. Así que Dios las bendiga, que tengan una semana bendecida. Y sigue, por favor, quisiera que nos dijeran, que nos hicieran saber de alguna manera. Y si necesitan algo, María y yo estamos a la orden. Seguiremos orando por ustedes y vamos a ver cosas nuevas a partir de hoy. Dios las bendiga. Buenas noches. Disfruten de la unción del Espíritu Santo. Yo sé que lo van a hacer porque es lo mejor que les puede pasar. Así que disfruten, que tengan buena noche. Nos vemos mañana 8:30. Dios las bendiga. Bye.